Bendecidos. Ha habido abundancia en la bendición en estos días, ¿no? Con la lluvia a veces hasta parece que sobreabunda, como dice la palabra. No se nos da gusto con nada, ¿verdad? A veces. Que hace el calorón y ya queremos el agua. Que llegue el agua y ya queremos que no haya agua. Pero al final de cuentas Dios nos da lo que necesitamos, ¿no? Estábamos viendo y esperando que las presas, los ríos, los lagos, pues se llenen del agua que tanto necesitamos, ¿no? En este estado, y que pues las autoridades de repente la dejen de vender a quien no se la deben de vender y nos la dejen a quienes más la necesitamos. Pero bueno, esas son cuestiones de política y no nos vamos a meter en esos temas. Pero bueno, hermanos, como vimos, hoy vamos a hablar sobre un personaje muy conocido. Seguramente, bueno, no seguramente, pero tal vez cuando leyeron esta segunda lectura dijeron, otra vez Job, otra vez vamos a recordar la desgracia del pobre Job, todo lo que le pasó. ¿Cómo es posible que de repente Dios haya permitido que tantas cosas le pasaran a este hombre? Pero vamos por pasos, vamos poco a poco. Dice que Job era un gran hombre de Dios. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartados del mal. ¿Cuántas personas perfectas conoces, hermano? Hace rato que veníamos para acá, platicaba con mi esposa y decía, es que las iglesias están llenas de gente imperfecta, porque si fuéramos perfectos, no nos necesitaríamos ni unos a los otros, ni mucho menos a Dios. Sin embargo, aquí dice que Job era perfecto. ¿Qué calidad de hombre tenía que ser Job para que la palabra de Dios lo haya registrado con ese sujeto, con esa cuestión tan particular? Era perfecto, era recto. ¿Qué es lo que lo hacía perfecto y recto? Que era temeroso de Dios y que estaba apartado del mal. También, si seguimos leyendo nuestro pasaje, dice que tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y además de esto, en el versículo 3 dice que era muy próspero y tenía muchos bienes y bendiciones. Dice que tenía una hacienda con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y que era un varón más grande que todos los orientales. No era cualquier persona este señor Job, ¿no? Tenía, pues obviamente con tantos animalitos, pues ni modo que él les fuera a dar de comer y a limpiar y todo. Necesitaba quien le ayudara, ¿no? Quien le apoyara. A veces con un perrito ahí estamos peleando a ver quién le limpia, ¿no? Quién le da de comer. Imagínense con tantos animales, 7,000 ovejas. Aparentemente para Job todo le pintaba muy bien. Y entonces un día se reúne el Señor con sus hijos y se encuentra con Satanás. ¿Y qué pasa? Ese versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se fijan cómo repite lo que vimos en el primer versículo? Pero aquí dice que el que lo está diciendo no es el autor del libro, sino es el mismo Dios. Entonces, esa idea de que era perfecto Job, era algo que Dios declaraba de él, que Dios mismo decía sobre él. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cómo es Satanás, no? ¿Cómo mete esas ideas? Como lo hizo desde el principio con Eva, es su modus operandi. Aquí hay quienes dicen que este libro es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Entonces, tal vez esta conversación pues ya reflejaba esta forma de operar de Satanás desde hace mucho tiempo, ¿no? Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué le dice Dios a Satanás? Mira, ahí está Job. Él es el mero bueno de mis siervos, de los que me temen. Él es el mero. ¿Y qué le dice el diablo? Pues como no, pues la tiene papita, todo le das. Como si fuera Dios todo fuera por culpa de Dios, ¿no? Lo que estamos viendo, la prosperidad de Job, no es nada más porque Dios un día despertó y dijo: hoy voy a prosperar a mi hijo Job, sino que era respuesta de ese temor tan especial que él tenía a Dios, que Dios lo bendecía y que lo hacía perfecto. Pero el diablo, como siempre, trata de cambiar las cosas y le dice: pues claro, pues si tú todo le das, si de todo lo cuidas, si de todo lo guardas, ¿cómo va a renegar? Dame 5 minutos y vas a ver cómo te lo dejo, ¿no? Y a partir de Job, del 13 al 21, vemos todo lo que le pasa a Job, todo lo que va perdiendo. Empieza a perder los animales, los criados, los bienes, llega al punto en que pierde a sus hijos, a todos. Y hasta parece algo así como de un programa o algo, ¿no? Como llegan y llega uno y le está dando la mala noticia y no ha acabado de darle la mala noticia y llega el otro y otra vez le da otra mala noticia y está recibiendo ya la segunda y llega el tercero con la mala noticia. Y yo primero pienso que Job ha de haber sido así como: ¿y ahora qué está pasando? ¿De qué se trata, no? Estábamos tan bien. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos algo importante y valioso para nosotros? Vamos a pensar primero, como nos da el orden el pasaje, cosas materiales. ¿Cuántos de aquí hemos perdido una casa? Gracias a Dios, creo que nadie. Yo conozco gente que sí, en algún momento se les incendió su casa y perdieron todo. Y a veces lo vemos como en las noticias así, pero cuando conoces a las personas que les pasa, es duro. Ahí en Tijuana, donde estaba trabajando y pastoreando, pues era una zona donde había casas, la mayoría de madera y de cartón, y seguido, hermanos, como hacía tanto calor allá, seguido se prendían las casas, y pues de cartón y de madera, hermanos, ¿qué creen que quedaba de esas casas? Nada, ¿no? Cenizas, sí. Un carro, hermanos, en algún accidente, pérdida total, o que te lo roban y nunca aparece, ¿no? Una moto, un celular, dinero. A veces, aunque son cosas materiales, de momento sí dices: ay, híjole, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pasa por nuestra mente? Híjole, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿A quién le pido prestado? Una conocida de nosotros cayó apenas en uno de esos fraudes que te clonan la tarjeta. 100 y tantos mil pesos tiene que pagar, porque como le hablaban y ella daba las contraseñas porque pensaba que eran del banco, pues a fin de cuentas ella autorizó los cargos. 130,000, ¿no? Más o menos. ¿Y qué pensaríamos si fuéramos nosotros? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Vendo el carro, hipoteco la casa, pago mínimos. O decimos: bueno, Señor, tú estás en control de todo y yo sé que esta mala racha va a pasar y tú estás a cargo. ¿Y qué pasa cuando perdemos a alguien cercano? A alguien que amamos, a alguien que es de verdad muy cercano, una mamá, una abuelita, un hermano. Son cosas que a veces son difíciles de llevar.
Aunque tenemos fe, aunque primero Dios, ¿verdad? Muchos de ellos mueran en el conocimiento de Cristo, aún se les extraña, porque ya no tenemos comunión con esas personas. Si todo sale como esperamos, tal vez nunca tengamos que pasar lo que pasó Job. Tal vez nunca perdamos a toda nuestra familia de golpe, bueno, a los hijos, todos nuestros bienes, ¿no? Pero pasa, hermanos, ¿qué pasa con los terremotos? Con las inundaciones. Hay gente que así le pasa. Familia, bienes, todo se pierde. Entonces tampoco es algo que haya sido nada más para Job y ya nadie lo puede vivir. Son cosas que pueden pasar. Pero bueno, ¿qué se siente perder a un ser querido, hermanos? ¿Qué tanto duele perder a un padre, a la mamá, a un hermano, una hermana en la carne, ¿no? A un amigo, un hermano en Cristo, tu esposo, tu esposa, algún primo, pero perder a un hijo, hermanos. ¿Qué tanto debe de doler perder a un hijo? No sé si alguien aquí lo haya vivido, pero debe de ser tremendo. No tiene nombre, hermano, precisamente eso íbamos. Dicen que es un dolor tan grande que ni siquiera la gente, la sociedad, el mundo le ha podido poner un nombre a la pérdida de un hijo. Y pensando en Job, ¿cuántos hijos tenía? ¿Cuánto le habrá dolido perder a sus 10 hijos? Porque si vemos el contexto de nuestro pasaje, sabemos que él los amaba y se preocupaba por ellos, ¿no? Ahorita vamos a ese punto. Pero él no era indiferente de sus hijos, a pesar de que andaban ahí rebeldones, ¿no? 10 hijos. Yo creo que hasta aquí hubiera sido suficiente para que muchos renegaran de Dios. O por lo menos voltearan y dijeran, ¿qué ole? ¿De qué se trata? Si yo le echo ganas, ¿no? Si yo te busco, paso tiempo contigo, ahí están en ese tiempo, ¿no? Mis ofrendas, mis holocaustos. Soy temeroso de ti. Y pasa esto. Ahora, hermanos, vamos a darle todavía un sazón más a la pérdida de un ser querido. ¿Qué pasa cuando ese ser querido no conoce de Cristo? O no conoció y ya se fue. El Señor lo llamó. ¿Qué se siente perder a alguien que sabemos que está alejado de Dios? Pero cuando sabemos que están en el Señor, tenemos ese cierto consuelo, ¿no? De decir, nos vamos a volver a ver, vamos a volver a estar juntos. Pero cuando sabemos que estaba alejado, digo, al final solamente Dios sabe lo que pasa en esos últimos momentos de cada quien. Y tal vez por ahí muchos se arrepientan y Dios tenga misericordia, pero nosotros no lo sabemos, solamente Dios y esa persona. Nos quedamos con esa incertidumbre y nos duele. No nos gusta pensar que la gente que murió antes de que conociéramos a Cristo y no les pudimos compartir, pues se fue en esa ignorancia, ¿no? Mejor ni pensamos en nuestros abuelitos, porque decimos, híjole, que Dios haya tenido misericordia, por favor, ¿no? ¿Qué sería perder a un hijo sabiendo que no estaba bien con Dios? Que está alejado de Dios. ¿No sería todavía esto un dolor más grande, hermanos? A ver, ¿qué dijeron? Ay, no, pues no. Dios no lo permita. Piensa en esos hijos rebeldes, hermanos, que tuviste o tienen tus vecinos, porque a lo mejor en tu casa no hay, ¿no? Bien rebeldes, borrachos, drogadictos, mujeriegos, ¿no? No estoy pasando ahorita ni describiendo lo que fui antes de Cristo, pero ahí andábamos, en el relajo, en el cotorreo, ¿no? No, aquí cada quien habla de uno mismo, aquí nadie viene a balconear a los demás, ¿no? Pensemos en esos, pero vamos a hablar desde el punto de vista de los padres, teniendo hijos por ahí, ¿no? Los varones, que de repente, ay, pues ¿qué crees, mamá? Tienes otro nieto, ¿no? Como decían antes, una verdadera fichita. Y de repente en esas circunstancias se muere. El Señor le llama. ¿Cuántos de nosotros, o ustedes que son mamás y papás también, no estarían orando por esos hijos?
todos los días, lo más que se pueda. ¿Y qué hace Job? Dice en el versículo 4 y 5, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Nada más el domingo? ¿O era de esos papás que dicen, pues sí, te vas si quieres el viernes o el sábado a la fiesta, pero el domingo te quiero en el templo? Así me decía mi papá, mi mamá. Ya estaba el domingo, a veces con el perdón de Dios y de los hermanos, hasta bien crudo, ¿no? Bien desvelado, en vivo. Perdón, de verdad, hermanos, no es para gloria de Dios. ¿Y eso funcionaba? Honestamente no, hermanos. O sea, para mí estar ahí era sentirme mal, estar enojado. ¿Serviría esto para los hijos de Job? Dice aquí que él lo hacía todos los días. A mí me obligaban a ir un día al domingo. Él lo hacía todos los días. Pero ni aún así se le salvaron. ¿Cómo se sentiría Job? Y aquí es donde pensamos, híjole, sí le fue como en feria a Job, ¿no? Todo lo que le pasó. ¿Cuál fue el error que cometió Job en cuanto a sus hijos? Dice que los llevaba, hacía holocaustos por ellos, ¿no? Ofrecía esos sacrificios por los 10, porque eran bien buenos. O sea, los varones organizaban la fiesta, pero le hablaban a las hembras, bueno, a las mujeres, perdón. Vénganse a la pachanga, ¿no? A los 10 holocaustos, 10 animales sacrificados por el estilo de vida de estos jóvenes. En aquellos días no era fácil nada más de ir con Dios y arrepentirte y decirle como ahora, Señor, perdóname, he pecado. Tenía que haber estos sacrificios para que hubiera un perdón por parte de Dios. Job hacía estos holocaustos. ¿Cuántos aquí oramos a Dios por los seres que amamos para que Dios los guarde y los aleje del pecado? No estoy diciendo que esto sea malo, es lo que tenemos que hacer. Pero Job hacía holocaustos, pero seguía permitiendo que siguieran las fiestas todos los días, que invitaran a quien quisieran, que tomaran vino. A eso eran las fiestas, comer y tomar, comer y tomar. En los días actuales las cosas ya no son así, ¿no? Tal vez tú dices, mi casa es cristiana y aquí no se toma, y aquí no se hacen fiestas, y aquí vive Dios, aquí se mueve el Espíritu Santo, entonces aquí ni alcohol, ni música, nada. Ah, pero ¿qué tal los amigos? Oye papá, pues es que me invitaron a una fiesta. Y entonces tú empiezas, llegan esas palabras como papá a tus oídos y ¿qué pasa en tu cabeza? Digo, los que lo han vivido, los que no, bueno, les vamos a dar un ejemplo de eso, ¿no? Híjole, si le digo que no, berrinche toda la semana, no me va a hablar, llorando encerrado en el cuarto. No. Va a ir con su mamá y su mamá pues le va a dar la razón y entonces las dos contra mí. Ay, no. Vete a la fiesta, ándale. Y le das permiso para evitar un mal momento. Con tal de evitar ese drama, ese berrinche y ese mal momento en casa, dices, órale, regresas antes de la 1. Que Dios te acompañe. Y ahí nos quedamos angustiados, preocupados, orando y orando por los hijos, pidiéndole a Dios que los guarde. Pero ¿sabes qué ha de pensar a veces Dios cuando hacemos esas oraciones? Ha de decir, oye, yo te puse sobre esos hijos y con toda la autoridad para que los cuides y les guardes, para que los guíes, para que les enseñes, para que les des ejemplo y testimonio de lo que debe ser un hijo, una hija
de Dios. Tal vez no un varón perfecto como Job, pero alguien temeroso de Dios. Alguien que le da a Dios el control y la autoridad sobre su vida. Claro que Dios escucha, ¿no?, las oraciones de los padres, pero a veces pienso que si Dios fuera como nosotros, reaccionaría así, ¿no? Diciendo, oye, pues son tuyos, te los estoy prestando. Si supiera que no puedes, no te los hubiera dado. Pero hay muchas circunstancias que provocan esas ideas en nosotros. Y digo, en esas situaciones, en esas salidas a veces pasan cosas, ¿no? Accidentes, malas compañías, vicios nuevos, embarazos, cosas, fornicación. ¿Para qué seguimos, no? Sabemos. Pero recordemos esto, hermanos. Dios nos da autoridad sobre nuestros hijos y debemos tomarla si queremos evitar estas situaciones, si queremos evitar esas consecuencias. No está mal orar por los hijos, es lo que tenemos que hacer. Pero dice un comentario, mientras Job vio la armonía y el confort de sus hijos con satisfacción, su conocimiento del corazón humano le hizo temer por ellos, y envió y los santificaba, recordándoles que debían examinarse a sí mismos, a confesar sus pecados, pedir perdón, y como alguien que espera para ser aceptados por Dios a través del Salvador prometido, hacía el holocausto. Sí iba y les decía, santifíquense, santifíquense. Dice Job 1:5, y acontecía que había pasado en turno los días, bueno, ya lo leímos, y en la parte final dice, porque decía Job, quizá habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Qué diferente sería poder decir, mis hijos no pecan, mis hijos creen en Dios, mis hijos no tan fácil me los van a marear, están convencidos de quién es su Señor. Sin embargo, sabemos que somos carne, hermanos, y si a nosotros nos traiciona, de repente, pues ellos tienen que madurar. Dice la Nueva Versión Internacional, una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Pero esta parte a mí se me hacía, cuando yo pensaba en esto, como les decía, como cuando te obligan a ir el domingo. Ahí no dice, ellos estaban conscientes de que habían fallado y se iban a purificar delante de Dios. Lo hacían a fuerzas. Era más o menos como que Job decía, o la situación era como, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Esa era la situación. ¿Qué habría llevado a Job a esta parte? Aparentemente, bueno, no aparentemente, con Dios estaba bien, pero en casa tal vez las cosas no estaban tan bien. ¿Qué sabemos sobre la mujer de Job? Vamos a Job capítulo 2. Dice Job 2, del 9 al 10. ¿Alguien lo quiere leer? Job 2, 9 y 10. Amén, gracias, hermana. ¿Qué estaría haciendo la mujer de Job mientras estaban las fiestas de sus hijos? ¿Cuál era el trabajo de la mujer en casa en ese tiempo? Las actividades de la mujer. Y no, hermano, no estoy siendo machista. Vamos a ver ahorita los porqués, ¿no? ¿Qué hacía ella? La Biblia no lo dice. Pero vamos a imaginar, yo creo que había dos. Una, aceptaba lo que hacían los hijos, como muchas mamás, porque ay, mi hijazo de mi vidaza, no se me vaya a ir, no se me vaya a enojar,
A lo mejor como mujer de casa les ordenaba que les preparara de comer a la servidumbre, ¿no? Les decía, traigan el marrano más gordo y háganles unas carnitas, ¿no? Péleles el borrego más peludo y háganles una barbacoa. Tráiganles el vino mejor para que se bajen la barbacoa y las carnitas, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor como buena esposa rechazaba eso y junto con Job mandaba purificarlos y hacía los holocaustos. Digo, ella no podía hacer los holocaustos, era parte del varón, pero estaba ahí apoyando a Job tal vez. La Biblia no lo dice, pero sí nos deja clara cuál era su actitud con respecto a lo que estaba viviendo Job. Su esposa le dice, ¿todavía te aferras a tu integridad y a tu fe y a tu confianza en Dios sin culparlo por todo lo que nos está pasando? Maldice a Dios y muere. Pero Job le dice, hablas como una de las mujeres espiritualmente tontas. Así hablan esas mujeres, como ignorantes, como ajenas a la voluntad de Dios. ¿Aceptaremos realmente solo el bien que Dios nos da? ¿Y no aceptaremos también la adversidad y el desastre? A pesar de todo, Job no pecó con palabras de sus labios. No salió una palabra de su boca que dijera de verdad lo que quería su esposa que dijera. Ya, a lo mejor ella pensaba, oye, pues tú eres el problemita aquí, ya muérete y que a los vivos nos vaya mejor, ¿no? Digo, es duro lo que ella le dice. Los que han podido venir al taller de matrimonios, la primera tema que hablamos incluyó el yugo desigual, ¿se acuerdan? El yugo desigual. Podría ser lo que estaba pasando en la vida de Job. El yugo desigual se refiere a la declaración del rechazo del vínculo entre un cristiano y otra persona que no cree en lo mismo, o en ocasiones en diferencias sobre las mismas creencias. Job y su esposa tenían la misma religión, las mismas tradiciones. Sin embargo, uno era temeroso de Dios y la otra ya decía, Dios ya nos abandonó. Segunda de Corintios 6, el 14 al 16 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué estamos viviendo en casa, hermanos? ¿Una armonía? ¿Una paz? ¿Con nuestras parejas? ¿Con nuestros hijos? ¿O hay este yugo desigual? Como vimos, dice que Belial es un demonio y también se relaciona con la verdadera independencia, la autosuficiencia, con el orgullo y la realización personal. Y todo esto todavía lo complementa Satanás. Así que cuando vienen y te dicen, no, que tú eres todo lo que necesitas para salir adelante, tu autoestima tiene que crecer. La autoestima nos la da Dios, la autoestima viene de Cristo. Él es nuestra imagen. Si yo hago las cosas por mí, entonces es ego. Tú solo puedes, no necesitas a nadie. Yo soy el hombre de la casa, yo tomo las decisiones. O yo soy la mujer y yo manejo al hombre ahí como para que haga lo que él piensa que quiere hacer, pero es lo que yo quería, ¿no? Es orgullo, hermanos. Dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templos del Dios viviente. Como dijo Jesús, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que tiene que pasar en nuestros matrimonios, hermanos. Dios se debe de mover en nosotros. Esto es lo que debe de pasar en nuestros hogares, en nuestras familias.
Dios se debe de mover en nosotros, en medio de nosotros, a través de nosotros. El yugo que debemos de llevar es el del Señor. Dice Mateo 11 del 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos tener cuidado de a quién estamos abriendo las puertas de nuestro hogar. A esos espíritus que dicen, tú toma las decisiones, tú eres el que eres más cristiano, tú eres más maduro. O esos que a Dios que dice, Señor, solo tú puedes liberarme de mis cargas, solo tú puedes traer unidad a mi hogar. Yo quiero ese yugo contigo. ¿Para qué? Para que me lleves. Ese yugo se usaba para los animales, para los bueyes del arado, y se ponían 2 bueyes para jalar el arado y arar la tierra. Cuando un buey era joven, lo ponían con un buey viejito, que ya sabía todo el arado, el recorrido y todo. ¿Para qué? Para que el grande fuera jalando al joven y lo fuera guiando. Así debemos de ser con Dios. Cuando nosotros nos querramos alejar, Él va a decir, no, véngase para acá, es por este lado. Sí, por allá se ve la prosperidad, sí, por allá se ve la paz, sí, por allá se ve el no conflicto y el mejor me voy a dormir y no peleo con mi esposa. No, hay que hablar, hay que confrontar. No, es que yo ahorita hablar con mis hijos, vengo bien cansado de trabajar y la clásica, ¿no? Llega el papá y la mamá, pues regáñalos porque se portaron mal. Y el papá lo único que quiere es echarse su taco y descansar, ¿no? Ay, Señor. ¿Y qué dice Dios jalándonos? No, confronte a sus hijos, enséñale a sus hijos. No nada más ore por ellos, no nada más llévelos a la iglesia arrastrando el domingo. Enséñeles, dígales, aunque le hagan ojitos así de, ay papá, tú con tus cosas. Enséñeles, aunque estemos cansados. Más difícil va a ser descansar cuando no los veamos, cuando no sepamos dónde andan. No nos está pidiendo Dios que hagamos las cosas solos. Él está con nosotros, Él está diciendo, yo voy a estar. Job lo sabía. No es hablar mal de la mujer de Job, pero realmente vemos que no había armonía ni unidad en ese momento. Tal vez, juzgando un poco, imaginándonos, lo ideal hubiera sido que ella estuviera ahí junto a él, ¿no? Diciendo, tal vez no entiendo, pero tú estás buscando la voluntad de Dios, yo voy a estar junto a ti. Tal vez no entiendo por qué, para qué, pero eres mi esposo y vamos a hacerlo juntos. Y si Dios nos ha de llevar, nos lleva a los dos, pero si nos va a dejar, nos deja a los dos. Tenemos que pensar, hermanos, porque son temas muy importantes. Mencionaban hace rato, que fue mi hermano Dani, las cosas están cada vez peor. ¿Cuánta gente estaba queriendo que se penalizara el aborto, despenalizara, perdón? Honestamente, como han estado las cosas en el país, no había muchas esperanzas. En muchos estados ya está despenalizado, muchos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, a lo mejor ahí por los Provida y los católicos y sus cosas, pero Dios tuvo misericordia de sus bebés. Y tenemos que seguir orando para que ese valor, esa garra que mostraron para pelear por eso, la muestren por conocer a Cristo como Él quiere que le conozcan y así se encuentren con Él y tengan una relación con Él. Pero fue lo que pasó. ¿Cuál fue la actitud de Job? Vamos a Job 19:25. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final
se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Si nosotros seguimos leyendo después la historia de Job, no nada más pierde todo lo que tiene, sino que también le viene una enfermedad muy fuerte. Dice que se rascaba con lija, ¿no? Con unas piezas de esas de barro, ¿no? Por eso habla aquí de su piel. Dice, deshecha está mi piel. Pero aún así, aunque estoy pasando esto, hasta yo en mi ser, en esto he de ver a Dios. En esta circunstancia, en esta enfermedad, en esta comezón desesperante, en este ardor, he de ver a Dios. En esta circunstancia tan difícil, he de ver a Dios. Y no lo voy a ver en la vida de otros, no lo voy a ver en milagros de otros, lo veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otros ojos, o no otro, aunque mi corazón desfallece, aunque hay cansancio, aunque hay tristeza. Esta es mi convicción. Yo voy a ver la respuesta de Dios en mi circunstancia difícil. ¿Cuál es la circunstancia difícil en tu casa, hermano? ¿Cuál es la circunstancia difícil en tu corazón? ¿Cuál es la circunstancia difícil en nuestra mente? ¿No hemos visto a Dios en muchas otras cosas? Tal vez no tan difíciles, eso puede ser cierto. Tal vez no tan complicadas. Pero ¿qué fe tenemos que la cirugía de mi hermano va a salir bien? Hemos visto cómo Dios obra, en que va a haber sanidad, en que va a haber armonía en casa, en que los hijos van a voltear sus ojos y sus corazones a Dios. ¿Cuántos ejemplos sabemos aquí? Claro, duele mucho. Yo sé que ver a sus hijos alejados de Dios les duele, pero Dios lo sabe. Dice Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pudo haber dicho Job si fuera de esos? Señor, Señor, si yo hacía holocausto por mis hijos, si yo era varón perfecto, si yo soy temeroso de ti. Sin embargo, Dios tuvo una respuesta diferente para Job y le restituyó todo lo que había perdido. Job 42, 1, ya para ir terminando, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No era un Señor, Señor y un aléjate de mí que no te conocí. ¿Sí vemos esta parte? Job está convencido de quién es Dios. Y Dios le responde, está hablando con él, está hablando con Jehová. ¿Qué necesitamos, hermanos?
Tal vez nosotros no podemos escuchar tal cual la voz de Dios, pero aquí lo que Dios necesita es que nosotros vayamos a Él. ¿Cuántas veces? Todas. 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 Aún con los hijos presentes aquí. Aún con el esposo o la esposa presente aquí. Solamente Dios sabe, hermanos, lo que pasa en la casa de cada uno de ustedes. En mi casa. Yo puedo venir aquí muy peinado, muy perfumado, y en mi casa ser un cochino, un desordenado, maltratar a mi esposa, no darle su lugar. Pero aquí soy el predicador, el que toca la batería, ¿no? Qué triste. Sin embargo, Dios lo ve y Dios lo sabe. Pero lo que hoy quiere Dios para cada uno de nosotros no es llegar y decir, aléjate de mí, hacedor de maldad, sino como dice Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué queremos que el Señor nos diga, hermanos? ¿Qué queremos que sea la imagen que Dios tenga de nosotros? Eso. ¿Sentimos que Dios puede decir eso de nosotros en este momento? Si fuera el caso y estuviéramos delante de Él, diría, ¿en lo poco has sido fiel? Pásale al gozo. ¿O todavía hay cosas que nos hace falta poder poner en sus manos? Soltarlas de Él. A veces, hermanos, sobre todo en temas de los hijos rebeldes, digo, ya no me voy a alargar, pero vienen y te dicen, ponlos en las manos del Señor, suéltalos en las manos del Señor, deja que Él haga la obra. Y sí, es lo que se debe de hacer, pero eso no quiere decir que tú ya te vas a desentender. Sería caer en esos holocaustos, por si sí pecó, por si no pecó. No, hermanos, es confiar en que Dios va a hacer la obra y convencernos todos los días de que están en sus manos y Dios está obrando, aunque los lleguemos a ver en cosas peores, aunque el esposo se aleje cada día más, que ya la cama ya no son dos individuales, sino ya está uno en la planta de arriba y otro en la de abajo, ¿no? O ya se fue con la mamá el esposo, porque el esposo siempre corre con la mamá. Yo no tengo, por eso ni modo. No, es cierto. Dios sabe, ¿no? Pero es la realidad. Es confiar. Somos muy buenos para confiar en algunas cosas, pero en las que no, es en las que debemos decir, Señor, hoy yo me pongo tu yugo, guíame, enséñame, y Él nos lo va a enseñar. Amén. Entonces, hermanos, yo no sé, yo creo que siempre concluyo de la misma manera, pero solamente Dios sabe, y ustedes, ¿qué está pasando? Las dudas, el dolor, la angustia, hermanos, que a veces nos generan las preocupaciones, esa necesidad de perdón o de perdonar. Yo no sé, hermano, qué es lo que hoy estás luchando, pero hoy, aunque sean cosas con las que se han luchado años, Dios puede hacer la diferencia. Y es lo que creemos. Entonces yo no sé, hermano, yo quiero que hoy oremos y que ahí en tu lugar, ahí donde estás, pues yo sé que varios estamos orando por los hijos, pero tal vez es otra cosa, hermano. Tal vez tus hijos ya están grandes, tal vez están aquí, tal vez ahora son tus nietos, pero tal vez es la economía, el trabajo, la enfermedad, una cirugía, ¿no? No lo sé. Pero estoy seguro de que todos tenemos algo que hace falta poner en las manos de Dios. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos? ¿Qué les parece si oramos y hoy le decimos, ahí está, tómalo, lo pongo en tus manos? Yo voy a seguir orando porque pues, es mi petición, es mi necesidad, pero voy a confiar en ti. Yo voy a seguir hablándole a mis hijos de ti. Yo les voy a seguir hartando de ti hasta que, a ver quién se cansa primero.
Pero por favor, Señor, tómalos en tus manos y haz tú la obra. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, pues hoy te damos gracias, Padre. Gracias porque nos recuerdas una vez más, Señor, que tú estás con nosotros, que solamente hace falta, Señor, acercarnos a ti. La situación de Job fue difícil, sufrió, le dolió, su cuerpo estaba mal, su mente estaba mal, su corazón estaba mal, pero siempre estuviste con él, Señor. Siempre lo acompañaste. Así has estado con todos y cada uno de nosotros en cada una de las circunstancias de nuestra vida desde que llegamos a ti. Nunca nos has abandonado, nunca nos has dejado, Señor. Siempre has estado ahí para acompañarnos. Tal vez la respuesta no llegó en el tiempo que la esperábamos, ni de la forma en la que la queríamos ver, pero de que han llegado tus respuestas, Señor, han llegado, porque fiel has sido, Señor. Hoy queremos poner en tus manos todas estas situaciones, Padre, todas estas necesidades, ese dolor, esa angustia, esa duda, esa incertidumbre, esa falta de fe, Señor, que en algún momento hayamos podido tener. Y te pedimos perdón, Señor, si es que así ha sido. Y aceptando y reconociendo ese perdón de tu parte, te pedimos que hoy una vez más tomes control sobre cada una de esas cosas, Señor. Toma en tus manos, Padre, esas situaciones que nos preocupan, que nos inquietan, Señor. Y yo te pido, Señor, en esta tarde que bendigas a cada uno de mis hermanos que está hoy aquí, Padre. Toma en tus manos, Señor, la vida de cada uno de ellos. Toca el corazón de cada uno de ellos, su mente, Padre, y pon esa certeza, Señor, de que tú estás obrando, Padre. De que aunque tal vez la respuesta no se vea, tú estás obrando. Y lo vamos a ver, Señor. Toca, Señor, y hazte presente en el hogar de cada uno de mis hermanos que estoy aquí. En sus matrimonios, Padre. Bendícelos, unifícalos. Hemos visto una vez más que la clave, Señor, de una casa bien, de una casa bendecida, de una casa en armonía es, primeramente, Señor, la armonía entre el varón y su esposa, Señor. Así que, Padre, si hay cosas aún en nuestras familias, Señor, que nos dividen de nuestras esposas, Padre, échalas fuera, Señor, destrúyelas, Señor, rompe con esos engaños, Padre, con ese orgullo, Señor, y trae tu perdón y tu reconciliación en cada una de las parejas que están hoy aquí, en cada una de las familias. Si ha habido dolor por parte de padres a hijos o de hijos a padres, también, Señor, trae tu perdón, trae tu reconciliación, Señor. Y que hoy sea un día nuevo para cada uno de nosotros, Padre. Sigue supliendo, Padre. Sigue dándonos la confianza de saber que tú eres el que provee, el que tiene en tus manos nuestra provisión, nuestro alimento, lo que necesitamos, Padre. El trabajo, Señor. Y también, Señor, quien va a estar con nosotros en cada momento de angustia, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que tú escuchas estas oraciones. Y déjanos, Padre, sorprendernos de todo lo que vas a hacer, Señor. Que los próximos días las acciones de gracias, Señor, sean bastantes, Señor. Y la confianza en las peticiones sea más fuerte, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos y pedimos todo esto. Amén y amén.